Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Heidi, Johanna Spiri, capítulo 10. La abuela. Por los preparativos que comenzaron a realizarse el día siguiente en la mansión, todos podían darse cuenta de que la señora Sesman era una dama que imponía respeto a la servidumbre. Tinet se había colocado un delantal y una cofia impecables y ocultaba de la mejor manera posible su permanente mal humor. Sebastián corría de un lado a otro, colocando banquitos para apoyar los pies junto a cada sillón, para que en cualquier lugar donde se sentara la dama encontrara en qué posar los pies. Por su parte, el ama de llaves inspeccionaba todos los rincones de la mansión en su deseo de demostrar a la madre del dueño de casa que era superior a cualquier otra empleada. Ya muy avanzada la tarde, el ruido de las ruedas de un coche al detenerse junto a la entrada hicieron correr a Tinet y Sebastián a la puerta principal, mientras la señorita Rottenmeier se dirigía lenta y dignamente a recibir a la recién llegada. Heidi había recibido órdenes de no bajar hasta que la llamaran, puesto que la anciana prefería primero conversar con Clara a solas. Obedeciendo a este mandato, la niña se sentó en un rincón del dormitorio, repitiendo una y otra vez la forma en que debía dirigirse a la recién llegada. Después de un tiempo, Tinet apareció por la puerta entreabierta. «Debe ir a la biblioteca», informó. Heidi descendió mecánicamente la escalera, sin dejar de pensar en la importancia de saludar debidamente a la señora Sesman. Pero cuando abrió la puerta de la biblioteca, una voz amable y alegre la saludó. «Ah, por fin estás aquí. Acércate que quiero verte». Heidi se aproximó al sillón que ocupaba la dama y dijo: «¿Cómo está usted, señora?». Durante unos segundos la anciana la contempló sorprendida, luego se echó a reír. «¿Es así como saludan en los Alpes, querida?». «No, no decimos eso», replicó Heidi. «Pues nosotros tampoco», contestó la dama, acariciando las mejillas de la niña. «Pero no importa, debes llamarme abuela como hace Clara. ¿Te vas a acordar?». «Por supuesto», murmuró Heidi aliviada. «Así la llamaba antes». «De veras me alegro», comentó la anciana sin dejar de reír tan alegremente que Heidi de inmediato sintió cariño por ella. La anciana señora era la abuela más adorable que uno pudiera imaginar, con cabellos blancos, brillantes y ondulados, una cofia de encaje de la que colgaban dos cintas anchas que cuando movía la cabeza se agitaban continuamente como si las besara una brisa suave. «Ahora debes decirme tu nombre, pequeña», le dijo, tomando una de las manos de Heidi entre las suyas. «Me llamo Heidi, pero si me dicen Adelaide, presto atención». «Por supuesto, usted comprenderá que no podíamos llamar a la niña por ese apodo montañés», explicó la Rottenmeier, que en ese momento hacía su aparición en la biblioteca. «Teníamos que darle un nombre apropiado para cuando los sirvientes se dirigieran a ella». «Mi querida Rottenmeier, si la pequeña está acostumbrada a que la llamen Heidi, por mi parte no encuentro inconveniente en seguir nombrándola de esa manera». El ama de llaves se sintió ofendida por la observación, pero se cuidó muy bien de dejar traslucir su desagrado, ya que la señora Sesselman tenía sus peculiaridades y todos las aceptaban sin replicar.
Por otra parte, era una dama muy despierta e inteligente, y se había dado cuenta de la situación 5 minutos antes después de haber entrado en la mansión de su hijo. Al día siguiente, después del almuerzo, cuando Clara se encontraba descansando, la anciana se dirigió hacia la habitación del ama de llaves y llamó discretamente a la puerta. Quería saber qué hace la pequeña Heidi a esta hora, le preguntó, sin reparar en la sorpresa del ama de llaves, que no esperaba verla en sus habitaciones. Se encierra en su habitación, donde podría hacer muchas cosas útiles si sintiera la menor inclinación por ello. Pero desgraciadamente solo piensa en travesuras absurdas, impropias en una niña bien educada. Bueno, si a mí me dejaran sola en una habitación durante un par de horas, también las haría, exclamó la señora Sesemann. ¿Quiere traerla a mi habitación, por favor? Voy a mostrarle algunos libros. Pero le aseguro que esa niña no sabe nada de libros, se apresuró a opinar la Rottenmeier. Es lo que más me aflige. Durante todo el tiempo que ha estado acá no ha podido aprender el abecedario. El maestro le dirá que es imposible enseñarle nada, y otro que no tuviese su paciencia de ángel ya la habría abandonado hace tiempo. Es extraño, comentó la dama pensativa. No me parece una niña tonta. De todas maneras, tráigala. Siempre puede entretenerse mirando las figuritas. Y aunque la Rottenmeier hubiera querido agregar muchas otras cosas, la señora Sesemann se dirigió a su dormitorio. Lo que acababan de contarle acerca de la escasa inteligencia de Heidi la intrigaba y se puso a investigar la verdad por sí misma, prescindiendo del maestro, ya que, a pesar de reconocer que éste la trataba con gran amabilidad y cortesía, lo evitaba en lo posible para no aburrirse con sus largas y confusas explicaciones. Cuando pocos minutos más tarde apareció Heidi, la recibió con una sonrisa y haciéndola sentar en un banquito a su lado comenzó a mostrarle las láminas en colores que ilustraban el libro. Heidi miraba encantada a medida que la dama daba vuelta a las páginas. De pronto dejó escapar una exclamación. Luego miró fijamente la lámina con ojos brillantes, hasta que por fin las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas y se echó a llorar con todas sus fuerzas. ¿Qué te sucede, pequeña?, preguntó la anciana asombrada, sin saber por qué la lámina le había causado tanta pena. Esta representaba una escena de campo, bañada por la luz rojiza del sol poniente, y en ella se veía, en medio de colinas cubiertas de vegetación, un rebaño de ovejas cuidadas por un pastor. La señora Sesemann tomó con dulzura una de las manos de la niña. Vamos, pequeña, no llores, la consoló. Me doy cuenta de que la lámina te trajo recuerdos penosos, pero está acompañada por una historia muy linda que te voy a leer esta noche. En los libros hay muchos cuentos muy hermosos que puedes leer y contar a otras personas. Y ahora quiero conversar contigo de manera que seca esas lágrimas y sonríe otra vez. Pasaron algunos minutos antes de que Heidi pudiera reprimir los sollozos, y la anciana no insistió, comprendiendo que esas lágrimas se debían a la nostalgia de la pequeña por su antiguo hogar. Cuando por fin la niña se tranquilizó, la abuela prosiguió. Ahora, Heidi, dime cómo marchan las lecciones. ¿Estás aprendiendo a leer y escribir? No, contestó la niña, dejando escapar un profundo suspiro. De todas maneras, es imposible. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es imposible? Leer. Es demasiado difícil. ¿De dónde sacaste esa idea?, exclamó la señora. Me lo dijo Peter, y él sabe por qué ha estado tratando de aprender durante mucho tiempo. Me aseguró que es imposible. Bien,
No conozco a Peter, le dijo la anciana, pero permíteme que te dé un consejo. No dejes que los fracasos de otros te desanimen. Cada uno de nosotros debe averiguar lo que es capaz de hacer por sí mismo. La única razón por la cual no has aprendido a leer es porque has hecho caso a ese tonto de Peter. Ahora te pido que me escuches a mí. Yo te digo que puedes aprender a leer en poco tiempo, igual que todos los niños. Y cuando hayas aprendido, te regalaré este libro que tiene la lámina del pastor. Encontrarás en él muchas cosas interesantes. ¿No sientes deseos de aprender, Heidi? Heidi había escuchado con suma atención las palabras de la anciana y la contemplaba con ojos brillantes de entusiasmo. Oh, sí, por supuesto que me gustaría. Pues entonces aprenderás y muy pronto. Ahora vamos a ver a Clara. Trae el libro y le mostraremos las láminas. La anciana se puso de pie con agilidad y tomando a Heidi de la mano, se encaminó hacia la biblioteca. Aunque la bondad de la señora Sesemann consoló en gran parte a la pequeña, no por eso le hizo olvidar la pena que invadía su corazón. Desde el día en que el ama de llaves la riñó por su tentativa de fuga, diciéndole que era una desagradecida y que el señor Sesemann se iba a mostrar muy ofendido con ella, había operado un gran cambio en la niña. Comprendió que no solo su tía Date la había engañado y que no podía volver junto a su abuelo cuando quisiera, sino también que estaba obligada a permanecer en Frankfurt durante mucho tiempo, quizá para siempre. Ya no se atrevía a manifestar su deseo de regresar a las montañas por temor de entristecer a Clara o de enojar a la abuela. Por eso su pena aumentaba diariamente. Ya no sentía deseos de comer. Había enflaquecido y sus mejillas estaban más pálidas. Por las noches yacía despierta en el lecho varias horas y la nostalgia que la dominaba le hacía recordar la choza en medio de las montañas, el brillo del sol en la nieve y las flores silvestres con tanta nitidez que creía tenerlas realmente delante de los ojos. Cuando por fin se dormía, sus sueños la transportaban de regreso a su vida anterior. Una vez más contemplaba los picos nevados en llamas al atardecer, el nido de águila, los campos cubiertos de nieve, y cuando su alegría era más grande, despertaba para encontrarse, oh desilusión, en Frankfurt, lejos, muy lejos de sus amados Alpes, a los que quizá no regresaría jamás. Entonces, escondiendo el rostro en la almohada, estallaba en sollozos, pero tratando de no hacer ruido para que nadie la oyera y se enojara con ella por ser ingrata. La melancolía de la niña no pasó inadvertida para la sensible señora Sesemann, pero durante varios días la anciana prefirió mantenerse callada, hasta una mañana en que la pequeña apareció en el comedor, a la hora del desayuno, con las mejillas húmedas de lágrimas. Cuando todos terminaron de comer, tomó a la niña de la mano con dulzura y después de haberla conducido a la habitación, cerró la puerta a sus espaldas. Dime, pequeña, ¿qué te sucede?, le preguntó. ¿No te sientes bien? Heidi levantó la cabeza y contempló a la anciana. La tristeza velaba sus grandes ojos negros. Pensando que si explicaba el motivo de su pena, la abuela se enojaría. Sacudió tristemente la cabeza. No se lo puedo decir. ¿Qué no me lo puedes decir? ¿Es algo que podrías decírselo a Clara? No, no se lo puedo decir a nadie. Bien, te diré algo, murmuró tras una pausa. No sé si habrás pensado en ello. Cuando alguien tiene una pena que no puede contar a nadie, ha de confiárselo a Dios y pedir a Él que lo ayude. Lo sabías, ¿verdad?
¿No rezas todas las noches dándole gracias a Dios por todo lo que te ha dado y pidiéndole que te proteja de los males y de las penas? No, contestó Heidi, maravillada. Nunca lo he hecho. Pero no has aprendido ninguna plegaria, Heidi. La otra abuelita me enseñó una hace mucho tiempo y la he olvidado. Por eso estás tan triste, Heidi. No conoces a nadie que pueda ayudarte. Piensa qué hermoso es cuando una se siente sola y desdichada poder dirigirse a Dios y pedirle ayuda y consuelo, y Él nunca deja de escucharnos, alivia nuestras penas y nos da paz. Los ojos de Heidi cobraron nueva vida. ¿Puedo contarle todo? Todo, Heidi. Con un movimiento rápido, Heidi se desasió de la mano de la dama. ¿Puedo irme ahora? Por supuesto. Heidi partió rápida, como una flecha, en dirección a su dormitorio. Cerró la puerta y se arrodilló junto a un banquito. Luego, con las manos juntas, comenzó a desahogarse. Volcó en la oración toda la nostalgia que pesaba sobre su corazón, pidiéndole a Dios que la ayudara y le permitiera regresar junto a su abuelo. Una semana más tarde, el maestro mandó una nota a la señora Sesman pidiéndole que le concediera una entrevista en privado. A pesar de que la anciana trataba de evitar su compañía, no pudo negarse y por eso cuando aquel se presentó en sus habitaciones, lo recibió con cordialidad y lo invitó a tomar asiento. Me alegro mucho de verlo, señor. Dígame a qué debo el honor de esta visita. Confío en que no sucederá nada malo. Por el contrario, señora, las cosas han sucedido de una manera imprevista para mí. En realidad, nadie que hubiera estado al tanto de la situación anterior, por cierto que uno hace cálculos y luego quiero decir que, considerando las primeras dificultades, nadie hubiera esperado un cambio tan extraordinario. Casi se podría decir una alteración de... ¿Quiere decir que Heidi está aprendiendo a leer? Le interrumpió ella con una sonrisa. Esta anticipación de la novedad que el maestro se disponía a dar a conocer mediante tantos rodeos verbales lo tomó completamente de sorpresa. Cuando se recobró, pudo continuar. Es extraordinario que la niña, a pesar de todos mis pacientes esfuerzos, se mostrase al principio incapaz de aprender siquiera el alfabeto, y de pronto, cuando ya me abandonaba a la desesperación, por así decirlo, la pequeña se puso a leer con una altura poco común en la mayoría de los principiantes. Y permítame agregar, señora, que también me asombra mucho el que usted haya podido anticipar esta posibilidad, ya que por mi parte jamás la hubiera esperado. Cuando una es tan vieja como yo, mi querido maestro, se da cuenta de que pueden suceder muchas cosas extraordinarias en el mundo. Le aseguro que sus palabras me han causado una gran alegría. Lo acompañó hasta la puerta y luego se marchó enseguida a la biblioteca para comprobar personalmente los progresos de Heidi. Las dos niñas estaban sentadas muy juntas, y Heidi, con un libro en la falda, leía en voz alta algo lentamente, pero con voz clara y en forma muy correcta. Esa misma noche, la niña encontró en la mesa, junto a su plato, el libro con las láminas de colores que tanto había admirado. Como lo miraba con cierta sorpresa, la señora Sesemann se apresuró a decir: «Sí, es tuyo, tal como te lo había prometido». «¿Mío? ¿Me lo puedo llevar cuando me vaya a mi casa?», preguntó Heidi con mal disimulada alegría. «Por supuesto, es tuyo para siempre, y mañana lo empezaremos a leer juntas». «Pero no debes irte a tu casa hasta dentro de mucho tiempo, Heidi», le pidió Clara. «Cuando la abuelita se marche, me quedaré sola». El libro maravilloso se convirtió en la posesión más valiosa de Heidi. No se cansaba de mirar sus láminas de brillantes colores
y jamás se dormía sin antes guardarlo celosamente debajo de su almohada. Todas las tardes leía una de las historias en voz alta para la abuela y Clara, hasta que llegó a saberlas casi de memoria. Pero la favorita siguió siendo la del pastor que cuidaba su rebaño en medio de las colinas, y esa la podía repetir palabra por palabra, tal como estaba escrita en el libro. Recordaba perfectamente cómo una vez el joven pastor era feliz, cuidando los animales de su familia en los campos cubiertos de hierba tierna, cómo luego se marchó entre extraños, tratando de ganarse la vida por su cuenta, pero no encontró más que sinsabores y miseria, hasta que regresó junto a su padre para rogarle que lo perdonara. La última lámina mostraba el momento en que volvía al hogar, y su padre, en vez de dirigirle reproches, le daba la bienvenida con los brazos abiertos, devolviéndole así todas las ventajas y comodidades de que había disfrutado antes, cuando su vida era sencilla y feliz. Heidi todavía no se daba cuenta de que era la hermosa parábola del hijo pródigo. Ya no existieron más horas de aburrimiento para ella. Había aprendido la lección más valiosa de su vida, pues, aunque su corazón aún sufría con la carga enorme de su nostalgia del antiguo hogar, había descubierto cómo consolarse y ser paciente en el duro período de prueba a que estaba sometida si quería después ser feliz.